Hola, soy Nico, para el que encuentre esto. Gracias por mirar, supongo. Antes de soltar el rollo de hoy, una pregunta para ustedes, los que quizá todavía existen por ahí. ¿Cuál es la única herramienta que salvarían de su caja? No un arma, una herramienta, la que saben que les mantendría con vida, la que puede arreglar lo que sea. Piénsenlo, la mía es una llave inglesa de 12 pulgadas que me regaló mi padre. Bueno, al lío. Dale, dale, no aflojes, Mara. El portón apunta a la puta bisagra derecha. El motor ruge. El jeep se sacude como si fuera a desintegrarse. El ping agudo de las balas contra el blindaje es como un granizo infernal. Veo por el rabillo del ojo a Elisa agachada, devolviendo el fuego por la ventanilla, su rostro una máscara de concentración absoluta. El olor a pólvora y a goma quemada llena la cabina, se me mete en la garganta y me hace toser. Casi lo tenemos, aguanten. El jeep impacta contra algo, un sonido metálico horrible y todo se vuelve blanco por un segundo. Supongo que se preguntarán cómo terminamos metidos en esa mierda. La verdad es que a veces yo también me lo pregunto. Para entenderlo bien, para que tenga algún sentido todo este caos, hay que rebobinar. Digamos que unas 72 horas. Estábamos en La Hondonada, nuestro pequeño rincón de paz, o lo más parecido a la paz que se puede encontrar en este mundo podrido. El lugar era casi perfecto, defendible por 3 de sus 4 lados gracias a la geografía del terreno. La Hondonada nos había servido bien durante casi 6 meses. Teníamos una rutina, un sistema que funcionaba. Por la mañana revisión perimetral, después mantenimiento de equipo y del jeep. Por la tarde Mara se encargaba de la vigilancia desde el punto más alto, mientras Elisa y yo trabajábamos en el pequeño huerto que habíamos conseguido sacar adelante. Era una vida monótona, pero la monotonía significaba que seguíamos respirando, que no había sorpresas desagradables intentando derribar nuestra puerta mientras dormíamos. Una bendición sin duda. Pero la quietud tiene un problema, te vuelve complaciente. Empiezas a olvidar que ahí fuera todo sigue igual, que el mundo no se ha curado. Y entonces llegó la voz por la radio. No era como las otras transmisiones que cazábamos de vez en cuando, llenas de estática, miedo y desesperación. Esta era diferente. Era limpia, profesional, casi corporativa. Un hombre con voz de locutor de noticias anunciaba una zona tranquila en el antiguo centro de exposiciones de la ciudad, prometiendo comida, refugio y comunidad. Cada día, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, el mismo mensaje, sin fallos, sin un solo carraspeo en la voz del tipo. Centro de Exposiciones del Norte, un nuevo comienzo. Somos fuertes, estamos organizados. Elisa fue la primera en decirlo en voz alta, aunque los tres lo sentíamos. Huele a mierda, dijo una noche mientras limpiaba su rifle. El corazón me dio un vuelco, porque esa misma frase estaba rebotando en mi cráneo desde hacía días. La seguridad real no necesita anunciarse, no en este mundo. La seguridad real se esconde, se protege con alambre de espino y silencio. La seguridad no reparte folletos por las ondas de radio. Empecé a notar cosas. El motor del jeep necesitaba un ajuste que no podía hacerle sin piezas específicas. Nuestros suministros de conservas empezaban a mermar más rápido de lo que podíamos reponer. La Hondonada era segura, sí, pero también era una jaula. Una jaula cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. Y sabíamos que quedarse quieto demasiado tiempo es la forma más segura de que te encuentren. La decisión final no se tomó con palabras. Fue una tarde, con el sol cayendo y pintando el cielo de un naranja enfermizo. Estábamos los tres apoyados en el capó del jeep, el mapa de carreteras del condado extendido sobre el metal. Nadie decía nada, solo mirábamos las rutas, las posibles emboscadas, las ciudades marcadas en rojo como nidos de infectados. La voz de la radio sonaba desde la cabina, lejana, casi un susurro. Un nuevo comienzo. Mara señaló con el dedo el centro de exposiciones. Luego me miró, y yo miré a Elisa. Eso fue todo. Empezamos a empacar al amanecer. El proceso era un baile que ya conocíamos de memoria. Cada uno tenía sus tareas. Elisa se encargaba de las provisiones, racionando y empaquetando todo con una eficiencia que daba miedo. Mara, de las armas y la munición, cada cargador contado, cada arma limpia y aceitada. Yo me dediqué al jeep. Mi trabajo era asegurarme de que nuestro ángel de la guarda de acero y gasolina estuviera listo para llevarnos a través del infierno si era necesario. Cambié el aceite, revisé las correas, la presión de los neumáticos, el nivel de todos los fluidos. Cada giro de la llave, cada comprobación, era un ritual para calmar los nervios que se me agarraban al estómago. El motor sonaba bien, ronroneaba con una potencia contenida que me tranquilizaba. Este vehículo era más que una máquina para nosotros. Era nuestra armadura, nuestro ariete, nuestro hogar sobre ruedas. Habíamos pasado tantas horas reforzándolo que conocía cada uno de sus chirridos, cada una de sus vibraciones. Era una extensión de nosotros, la única constante en un mundo que se había vuelto loco. Sentía el metal frío bajo mis dedos y era lo único real.
Cuando todo estuvo cargado, la hondonada se veía extrañamente vacía. Nuestro pequeño campamento, desmantelado, dejaba una cicatriz en la tierra, un recordatorio de que no se puede echar raíces en ninguna parte. Antes de subir al jeep eché un último vistazo. El silencio era casi total, solo roto por el viento entre los árboles. Por un instante, una parte de mí gritó que nos quedáramos, que aquello era una locura. Pero el miedo a lo desconocido era ligeramente menor que el miedo a pudrirse en un mismo sitio esperando el final. Las primeras horas en la carretera fueron tensas. El asfalto agrietado era una trampa mortal de baches y coches abandonados que nos obligaban a ir despacio. Mis ojos ardían de tanto escudriñar cada sombra, cada edificio en ruinas a los lados de la carretera. Cada coche volcado era una posible emboscada. Elisa iba en el asiento del copiloto, con el mapa en el regazo, pero sus ojos no se apartaban del frente. Mara, en la torreta, giraba lentamente la M240, su silueta recortada contra el cielo gris. El silencio en la cabina era denso, pesado. Solo el rugido del motor nos acompañaba. Nos movíamos por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales. Sabíamos que eran cementerios, no solo de coches, sino de personas, llenas de hordas atraídas por el espacio abierto y el ruido acumulado durante meses. Nuestro método era lento pero seguro. Avanzar, parar, observar. Avanzar unos kilómetros más, volver a parar en un lugar con buena visibilidad y observar de nuevo con los prismáticos. La paciencia era un arma más, tan importante como cualquier rifle. Vimos a los primeros caminantes a unos 20 kilómetros de la hondonada. Una pequeña manada, no más de 15, bloqueando un puente estrecho. No había forma de rodearlos. Apagué el motor a una distancia segura. El sonido de sus gemidos guturales llegó hasta nosotros, un coro horrible que nunca dejaba de helarte la sangre. No había prisa. Esperamos. Observamos sus patrones, su movimiento errático. La disciplina era clave. El pánico te llevaba a cometer errores, y un solo error era el final. Decidimos no gastar munición. El ruido atraería más, siempre lo hacía. Cogí una de las bengalas del compartimento de emergencia. Abrí mi puerta con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido. Me deslicé fuera, agachado junto a la carrocería del jeep. El aire olía a descomposición y a hierba mojada. Encendí la bengala. El silbido y la luz roja y brillante captaron su atención al instante. Todas aquellas cabezas podridas se giraron hacia la luz. La lancé con todas mis fuerzas hacia un campo a la derecha del puente. Funcionó. Como insectos atraídos por una llama, empezaron a moverse hacia la bengala, uno por uno, tropezando y cayendo en su ansia por alcanzarla. Era una visión patética y aterradora a la vez. Esperamos a que el último de ellos se hubiera alejado lo suficiente del puente. Entonces volví a entrar. Arranqué el motor en modo sigiloso, una modificación que hice para reducir el ruido al mínimo, y cruzamos el puente despacio, con el corazón en un puño, rezando para que ninguno se diera la vuelta. Nadie respiró hasta que estuvimos a 1 kilómetro de distancia. El segundo día de viaje nos topamos con la prueba de que los muertos no eran el único problema. De hecho, a menudo no eran ni siquiera el principal. Fue en un cruce de caminos rurales, en medio de la nada. Una barricada de aspecto improvisado bloqueaba el paso. 2 coches volcados y unos cuantos neumáticos apilados. Parecía un control abandonado, pero algo no encajaba. La disposición era demasiado deliberada, demasiado perfecta para atraer la atención y al mismo tiempo ofrecer cobertura. Un escalofrío me recorrió la espalda. Frené el jeep a unos 200 metros. No me gusta esto, musitó Elisa, y su voz fue un eco de mis propios pensamientos. Saqué los prismáticos. El metal de los coches volcados brillaba bajo el sol, pero no había rastro de óxido reciente ni de sangre. Estaba limpio, demasiado limpio. Era un escenario, una obra de teatro montada para un público muy específico. Gente como nosotros, supervivientes desesperados y cansados que podrían bajar la guardia ante un obstáculo aparentemente simple. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Mara, ¿ves algo?, pregunté por el intercomunicador interno. Unos segundos de silencio. Luego su voz tranquila y baja. Nada, ni movimiento ni calor. Los árboles a la izquierda están demasiado juntos. Sería un buen punto para una emboscada. Asentí, aunque ella no pudiera verme. La confianza que teníamos los unos en los otros era absoluta. Si Mara decía que era una emboscada, entonces lo era. No necesitábamos más pruebas. La pregunta ahora no era qué era, sino cómo íbamos a salir de allí sin un agujero en el radiador o en la cabeza. Teníamos 2 opciones: dar la vuelta y buscar una ruta alternativa, lo que nos costaría horas y combustible precioso, o abrirnos paso. La primera opción era la más segura, la segunda la más rápida, pero también era una declaración. Era decirles a quienes quiera que estuvieran escondidos que no éramos presas fáciles. Miré a Elisa. Ella simplemente levantó su rifle y lo apoyó en su regazo,
con el cañón apuntando hacia el parabrisas. Su mirada era dura como el acero. No hacían falta más palabras. Íbamos a atravesarlo. Puse el jeep en primera. El motor vibró con más fuerza mientras pisaba el acelerador lentamente. La idea no era embestir a toda velocidad. Eso solo nos haría perder el control. La idea era empujar, usar el peso y la potencia del vehículo para desmontar su pequeña trampa. A medida que nos acercábamos, el aire se sentía más y más pesado. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, observándonos desde la espesura del bosque. Mi pulso era un tambor constante en mis oídos, martilleando contra mis sienes. Estábamos a 50 metros cuando ocurrió. El primer disparo no fue una sorpresa, pero aún así me hizo saltar. Una de las ventanillas laterales, la que estaba a mi izquierda, se agrietó con un ruido seco, pero el cristal blindado aguantó. Inmediatamente el infierno se desató. Disparos desde la izquierda, desde la derecha. Eran al menos 4 o 5. Figuras humanas salieron de entre los árboles armadas con rifles de caza y alguna pistola. No eran militares, eran carroñeros, depredadores, la peor calaña de este nuevo mundo. ¡Ahora!, grité, y el mundo se convirtió en un estruendo ensordecedor. El sonido de la M240 de Mara, montada en el techo, era una bestia despertando. Un rugido profundo y gutural que hacía vibrar cada chapa del jeep. Ráfagas cortas y controladas. El fuego de supresión que necesitábamos. Eliza también empezó a disparar por su lado, rompiendo el silencio entre las ráfagas de Mara. El olor a cordita llenó la cabina, picante y familiar. Yo me concentré en conducir, en mantenernos en movimiento. Impacté contra el primer coche de la barricada. El jeep se quejó, un chirrido horrible de metal contra metal, pero el parachoques reforzado que había soldado hizo su trabajo. Empujé, el motor gritando, las ruedas traseras escupiendo tierra y grava. El coche volcado se movió, centímetro a centímetro, abriendo un pequeño hueco. Los disparos seguían lloviendo sobre nosotros, pero ahora eran más erráticos, menos precisos. La potencia de fuego de Mara los había obligado a agachar la cabeza, a buscar una mejor cobertura. Con un último empujón, el hueco fue lo suficientemente grande. Aceleré a fondo, pasando por el estrecho pasillo que habíamos creado, rozando el metal oxidado del otro coche. Un par de figuras corrieron hacia la carretera, intentando cortarnos el paso. Eran delgados, demacrados, con una mirada desesperada y salvaje en sus ojos. Iban vestidos con harapos. No eran soldados, eran simplemente gente que había cruzado una línea que nosotros nos negábamos a cruzar. La línea que te convierte de superviviente en monstruo. Mara no dudó. Una ráfaga corta y precisa. Los dos hombres cayeron. No sentí nada, ni pena, ni satisfacción. Solo un vacío helado en el pecho. Eran ellos o nosotros. Esa era la única ley que importaba ahora mismo. Una vez que dejamos atrás la barricada, no miramos hacia atrás. Seguí acelerando, poniendo tanta distancia como pude entre nosotros y ese maldito cruce de caminos. El eco de los disparos se fue apagando, reemplazado de nuevo por el rugido constante de nuestro motor. Nadie habló durante casi una hora. El único sonido era nuestra respiración agitada y el motor. Cuando por fin reduje la velocidad, detuve el jeep en un claro, lejos de la carretera. Apagué el motor. El silencio que cayó fue casi tan violento como el tiroteo. Un silencio que zumbaba en los oídos. Me quedé con las manos en el volante, notando cómo me temblaban ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Un sudor frío me recorría la espalda, empapando mi camiseta. ¿Están bien?, conseguí preguntar. Mi voz sonó rasposa, extraña. Bien, respondió Eliza, su voz apenas un susurro. Mara, unos segundos de silencio y luego el sonido metálico de la escotilla de la torreta abriéndose. Asomó la cabeza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban firmes, sin novedad. Ellos no tuvieron tanta suerte. Asentí lentamente. Salimos del vehículo para evaluar los daños. Era un procedimiento estándar después de cualquier enfrentamiento. El jeep tenía varias abolladuras nuevas y las marcas de al menos una docena de impactos de bala en el blindaje. La ventanilla agrietada tendría que ser reemplazada en cuanto tuviéramos la oportunidad, pero había aguantado. Ningún neumático estaba pinchado. El radiador estaba intacto. Revisé el motor a fondo. Todo parecía en orden. Habíamos tenido suerte, una suerte increíble, pero la suerte era un recurso que se agotaba. No podíamos depender de ella. Mientras revisaba las correas del motor, encontré algo que me heló la sangre. Incrustada en la rejilla delantera, justo al lado de una de las luces, había una flecha. La punta era de metal afilado, pero el asta era tosca, hecha a mano. Pero no fue eso lo que me preocupó. Atado justo debajo de la punta, con un trozo de tendón, había un pequeño hueso. Parecía un dedo. Un dedo humano. Mis entrañas se retorcieron. Caníbales. No eran simples bandidos. Eran caníbales. No dije nada. Arranqué la flecha con un tirón seco y la tiré lejos, hacia la maleza. No quería que ellas la vieran. Ya teníamos suficiente con lo que lidiar. Pero esa imagen
La del pequeño hueso blanquecino se me quedó grabada a fuego en la retina. Confirmaba nuestras peores sospechas sobre la degradación de la gente. El hambre y la desesperación habían empujado a muchos a abandonar por completo su humanidad. Eran solo otra clase de monstruos, más listos que los caminantes y por eso mucho más peligrosos. Continuamos nuestro viaje, pero el ambiente dentro del jeep había cambiado. La tensión de antes se había transformado en una paranoia afilada y cortante. Cada coche abandonado en la cuneta era una posible nueva emboscada. Cada bosque frondoso, un nido de cazadores. Ya no solo buscábamos a los muertos, ahora también buscábamos a los vivos. Y eso era infinitamente más agotador, porque los vivos aprenden, se adaptan y se vuelven más crueles con cada día que pasa en este infierno. A medida que nos acercábamos a las afueras de la ciudad, el paisaje se volvía más desolador. Los pueblos por los que pasábamos estaban muertos, saqueados hasta los cimientos. A veces veíamos pintadas en las paredes mensajes. Algunos eran advertencias: no entren, plagado. Otros eran súplicas: ayuda, comida. Y otros eran simplemente terroríficos en su simplicidad: nos vigilan. Dejamos nuestra propia marca en la barricada de los caníbales. Un simple spray negro: trampa, caníbales. Era lo único que podíamos hacer. La radio seguía emitiendo su mensaje. La voz del locutor ahora sonaba obscena, una burla cruel en medio de la devastación que estábamos presenciando. ¿Un nuevo comienzo?, susurró Elisa con amargura, mirando por la ventanilla un coche con las puertas abiertas y el interior manchado de sangre seca. Suena más a un nuevo final. Yo no podía estar más de acuerdo. La promesa de ese lugar se sentía cada vez más como el queso en una ratonera. Una muy grande y muy bien diseñada. Finalmente, al atardecer del tercer día lo vimos. El centro de exposiciones. Era una estructura enorme de cristal y acero, un monstruo de la era anterior. Se alzaba en medio de una explanada de asfalto rodeado por una valla alta. Y tal como prometía la radio, había luces. No muchas, pero sí las suficientes para delinear el perímetro. Y en la entrada principal, una barricada, mucho más grande y profesional que la que nos habíamos encontrado antes. Vehículos pesados, contenedores, alambre de espino. Parecía una fortaleza. Detuve el jeep a más de 1 kilómetro de distancia, en una colina que nos daba una vista perfecta del lugar. Usamos los prismáticos. Había gente moviéndose por la barricada, guardias armados en las almenas improvisadas. Parecían organizados, disciplinados. Llevaban ropa similar, casi un uniforme. A primera vista, todo parecía legítimo. Podría ser de verdad un refugio, un lugar seguro. Pero la experiencia con los caníbales nos había dejado una capa de cinismo tan gruesa como el blindaje del jeep. Es demasiado perfecto, dijo Mara, con los prismáticos pegados a los ojos. Mira a los guardias. Se mueven con demasiada soltura. No están nerviosos. No vigilan el perímetro exterior, solo la entrada. Es como si no esperaran un ataque de fuera, sino que estuvieran esperando a que alguien entrara. Seguí su mirada. Tenía razón. Su postura era relajada. Estaban esperando clientes, no enemigos. Estaban esperando a gente como nosotros, viajeros cansados buscando un respiro, bajando la guardia ante la promesa de seguridad. Mi mirada de mecánico se fijó en la propia barricada, en la estructura. No estaba diseñada para mantener a los muertos fuera. Estaba diseñada para mantener a los vivos dentro. Los ángulos de los contenedores, la forma en que los vehículos estaban colocados, todo creaba un embudo perfecto hacia la entrada principal. Un cuello de botella. Una vez que entrabas, salir sería casi imposible si ellos no querían que salieras. Las puertas principales, enormes portones de acero, parecían operativas, pero vi las bisagras. Estaban expuestas en el lado exterior. Un punto débil. Es una trampa, dije, y el alivio de confirmar mis sospechas fue amargo. Era una puta trampa para cazar supervivientes, robarles sus vehículos, sus armas, sus suministros y probablemente sus vidas. La voz de la radio no era una llamada de esperanza, era el canto de una sirena, atrayendo barcos a las rocas. La rabia me subió por la garganta, una bilis caliente. Jugar con la esperanza de la gente de esa manera era algo monstruoso. Sentí un odio profundo y visceral por la gente que estaba ahí abajo. Nos quedamos observando hasta que la noche cayó por completo. Trazamos un plan. No íbamos a dar la vuelta, no después de haber llegado hasta aquí. Íbamos a atravesar su pequeña y jodida ratonera, pero no como ellos esperaban. No íbamos a entrar dócilmente por la puerta principal. Íbamos a reventarla. Íbamos a pasar a través de ellos como una bala, usando su propio embudo en su contra. Sería arriesgado, sería una locura, pero era mejor que darles la espalda y dejar que siguieran cazando a otros. Revisé el jeep una última vez. Llené el depósito con una de nuestras reservas de emergencia.
Comprobé la M240, asegurándome de que la cinta de munición corría sin problemas. Elisa preparó granadas de humo y un par de cócteles Molotov. Mara se colocó en la torreta. Sus movimientos eran fluidos y económicos. No hablamos. No hacía falta. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. El plan estaba claro. Velocidad, violencia y sorpresa. Entrar y salir por el otro lado del complejo antes de que supieran qué les había golpeado. Con el motor apagado, dejamos que el jeep se deslizara colina abajo, usando la gravedad para acercarnos sin hacer ruido. El único sonido era el crujido de los neumáticos sobre la grava. El corazón me latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para la explosión de violencia que estaba a punto de desatarse. Estábamos a unos 300 metros de la entrada. La adrenalina era un sabor metálico en mi boca. «Prepárense», susurré por el intercomunicador. Y entonces arranqué el motor. El rugido del V8 rompió el silencio de la noche como un trueno. Al instante las luces del complejo se giraron bruscamente hacia nosotros, focos potentes que barrieron la oscuridad y nos encontraron. Gritos de alarma resonaron desde la barricada, voces distorsionadas por la distancia. Pisé el acelerador a fondo. El jeep saltó hacia adelante, pegándome al asiento, y el mundo exterior se convirtió en un borrón de luces y sombras que corrían hacia nosotros. 300 metros. La distancia se sentía a la vez inmensa y ridículamente corta. La puerta de su trampa se agigantaba en el parabrisas. El primer disparo fue un fogonazo anaranjado desde una de las torres. El impacto sonó como un martillazo en el lateral del jeep. Luego, una docena más. La carrocería empezó a recibir un castigo brutal, un redoble constante que ahogaba el sonido del motor. Eran ráfagas de automáticas, no de rifles de caza. Estaban bien armados. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Mi mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Mantenía el vehículo recto, apuntando directamente al centro del portón principal, a la unión donde las dos hojas de acero se encontraban. Entonces Mara abrió fuego. El estruendo de la M240 llenó la cabina, una fuerza sísmica que lo sacudía todo. Era un sonido de una furia tal que parecía capaz de desgarrar el propio aire. Apuntó a la torre de la derecha, donde se concentraba el mayor volumen de fuego. Las trazadoras rojas dibujaron una línea recta en la oscuridad y los disparos desde esa posición cesaron abruptamente. Luego barrió la parte superior de la barricada, obligando a los tiradores a cubrirse, dándonos los segundos que necesitábamos. Elisa se unió a la sinfonía de destrucción. El chasquido seco de su rifle era un contrapunto agudo al bajo profundo de la ametralladora. No disparaba a lo loco. Cada disparo era deliberado. «¡Izquierda! ¡Contenedor azul!», gritó por encima del ruido. Vi el fogonazo al que se refería y giré el volante ligeramente para que el bloque del motor recibiera el posible impacto. El trabajo en equipo era instintivo, una coreografía nacida de innumerables situaciones de vida o muerte. No necesitábamos discutir, solo actuar. 100 metros, 50. El portón era ya un muro de acero frente a nosotros. Podía ver las soldaduras, los remaches. Podía ver las caras de pánico de dos hombres que intentaban colocar una barrera de pinchos de última hora. Mara barrió su posición y desaparecieron. Me preparé para el impacto. Agarré el volante con una fuerza que me dolió en los hombros. «¡Agárrense!», grité, un instante antes de que el mundo se convirtiera en un caos de metal retorciéndose. El impacto fue brutal. Un sonido cataclísmico de acero contra acero. Un chirrido que pareció durar una eternidad. El jeep se levantó de las ruedas traseras por un instante y todo lo que no estaba atado en la cabina salió volando. Mi cabeza se golpeó contra el reposacabezas con una fuerza que me dejó viendo estrellas, pero habíamos apuntado bien. El punto de unión del portón, el eslabón más débil, cedió. Las bisagras expuestas reventaron por la pura fuerza cinética. El portón se abrió hacia adentro como una lata de conservas reventada. Estábamos dentro, pero ahora estábamos en el corazón de la zona de muerte. El fuego venía de todas partes, desde arriba, desde los lados. Estábamos en el embudo. «Elisa, ahora», ordené. Ella ya estaba en movimiento. Rompió la ventanilla del copiloto con la culata de su rifle y lanzó fuera una de las granadas de humo. Un segundo después, otra. Un humo denso y blanco empezó a llenar el patio, creando una cortina de confusión que nos ocultaba de la mayoría de los tiradores. Aceleré a través del humo, conduciendo casi a ciegas, guiándome por la memoria del plano que habíamos visto desde la colina. Contenedores a la izquierda, un edificio de oficinas a la derecha. Tenía que llegar al otro lado del complejo, a la valla trasera. Sabía que estaría menos fortificada. Era su punto ciego. Un segundo impacto, esta vez más fuerte, sacudió el jeep. Una de las ruedas delanteras había chocado contra algo. El volante me dio un latigazo en las manos, casi rompiéndome las muñecas. «¡Molotov!», gritó Elisa.
Vi a un grupo de ellos saliendo de detrás de un camión intentando flanquearnos. Antes de que pudieran levantar sus armas, Elisa lanzó uno de los cócteles. La botella se hizo añicos contra el lateral del camión y una pared de fuego anaranjado surgió de la nada, iluminando la escena con una luz infernal. Los gritos que siguieron fueron ahogados por el rugido de nuestro motor y los disparos de Mara, que seguía barriendo las posiciones elevadas. El humo, el fuego, los gritos, el incesante tableteo de las armas, era un sobrecarga sensorial. Mi cerebro desconectó todo lo que no fuera esencial. Solo existían el volante en mis manos, el pedal bajo mi pie y el camino a seguir. Esquivé un montacargas, rocé un pilar de hormigón que arrancó chispas del blindaje y finalmente vi nuestro objetivo, la valla trasera. Era una simple valla de alambre de espino, alta y endeble en comparación con la fortaleza de la entrada. Era nuestra salida. No reduje la velocidad. Al contrario, pisé el acelerador aún más a fondo. La valla se acercó a una velocidad de vértigo. Mara gritó algo por el intercomunicador, pero no pude entenderlo. Entonces el jeep golpeó la valla. No hubo la resistencia del acero, solo un sonido de desgarro, de alambre tensándose hasta romperse. Los postes de metal se doblaron como si fueran de cartón y de repente estábamos fuera. La oscuridad de la noche nos tragó. Estábamos libres. Seguí conduciendo a toda velocidad, sin rumbo fijo, adentrándome en la noche, alejándome de aquel infierno de luces y disparos. No me atrevía a mirar por el espejo retrovisor. Solo me concentraba en la carretera rota que tenía delante. Las luces del centro de exposiciones se hicieron más y más pequeñas a nuestra espalda hasta que fueron solo un punto de luz parpadeante en la distancia. Y luego, nada. Solo la oscuridad y el sonido de nuestra propia huida. Conduje durante lo que parecieron horas, aunque probablemente no fueron más de 20 minutos. La adrenalina seguía bombeando en mis venas como un veneno, manteniéndome alerta con cada nervio a flor de piel. El jeep respondía con dificultad. El golpe en la rueda delantera había desalineado la dirección y tenía que luchar constantemente con el volante para mantenerlo recto. El motor también sonaba raro, un silbido agudo que no me gustaba nada. Teníamos que parar. Finalmente, cuando estuve seguro de que no nos seguían, me desvié de la carretera y me adentré en un pequeño bosque, ocultando el jeep entre los árboles. Apagué el motor. El silencio que nos envolvió fue absoluto, tan denso que casi dolía. Me quedé inmóvil con las manos aún aferradas al volante. Empezaron los temblores, primero en mis dedos, luego subiendo por mis brazos. Eran espasmos incontrolables, la reacción tardía del cuerpo al terror y al esfuerzo. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones doloridos. Olía a pino y a tierra húmeda, un olor limpio, un olor a vida. Contrastaba de forma violenta con el recuerdo del olor a pólvora, a goma quemada y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que mi cerebro asoció con la carne quemada del cóctel Molotov. Tragué saliva intentando quitarme ese sabor de la boca. Fue entonces cuando el dolor empezó a manifestarse. Un dolor sordo en mi cabeza, en mis hombros, en cada músculo de mi cuerpo. Informe de daños, dijo Elisa. Su voz era tranquila, pero pude notar la tensión subyacente. Era nuestro ritual. Lo primero siempre era evaluar el estado de cada uno. Estoy bien, respondí, aunque mi cabeza palpitaba. Solo golpes. Igual, dijo Mara desde atrás. Unos cuantos moratones, nada roto. Un suspiro colectivo de alivio llenó la pequeña cabina. Habíamos sobrevivido. De alguna manera, habíamos salido de una pieza de una muerte casi segura. Estábamos magullados, agotados, pero vivos. Lo siguiente era el jeep. Salí al exterior. Mis piernas se sentían débiles y torpes. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, bañando el vehículo en una luz plateada. Estaba hecho una mierda. La carrocería parecía un colador, abollada y perforada por docenas de impactos. El parabrisas estaba destrozado. Una telaraña de grietas que lo hacía casi opaco. El parachoques delantero estaba medio arrancado. Pero lo que me preocupó fue el charco que se estaba formando debajo del motor. Un líquido oscuro y espeso. Aceite o refrigerante. Me arrodillé, pasé los dedos por el charco. Era pegajoso y olía a químico. Refrigerante. Mierda. Encendí la linterna y abrí el capó. El silbido que había oído era un manguito del radiador rajado. No era una rotura grande, pero perdía líquido a un ritmo constante. Podíamos arreglarlo. Tenía manguitos de repuesto, pero no aquí, no en medio de la nada y en la oscuridad. Necesitábamos un lugar seguro donde pasar al menos un día. Un taller, un garaje, cualquier cosa con 4 paredes y un techo. Elisa se acercó con el mapa y una pequeña luz roja para no arruinar nuestra visión nocturna. Aquí, dijo señalando un punto a unos 10 kilómetros al norte de nuestra posición. Pequeño destacamento de la Guardia Nacional, marcado como abandonado en los mapas de evacuación inicial. Es un riesgo, podría estar ocupado o infestado, pero es nuestra mejor opción.
Debería tener muros y un taller. Su lógica era impecable, como siempre. Era un riesgo calculado. Y ahora mismo era el único que podíamos permitirnos. No podemos forzar el motor. Si se sobrecalienta, estamos acabados, le dije. Mi voz sonaba más cansada de lo que me sentía. Tendremos que ir despacio, parando cada pocos kilómetros para dejarlo enfriar y rellenar con el agua que nos queda. Iba a ser un viaje lento y peligroso. Cada parada sería una invitación al desastre, una oportunidad para que cualquier cosa que acechara en la oscuridad nos encontrara. Pero no había otra opción. El jeep era nuestra vida. Si el motor moría, nosotros moriríamos poco después. Así que eso hicimos. El viaje de 10 kilómetros nos llevó casi 3 horas. 3 horas de tensión insoportable, avanzando en la oscuridad casi total, con el motor haciendo ruidos cada vez más preocupantes. Cada parada para echar agua en el radiador era una tortura. Mientras yo trabajaba bajo el capó, con el metal caliente quemándome los dedos, Mara y Elisa montaban guardia, barriendo la oscuridad con las miras de sus armas, sus cuerpos tensos, listas para reaccionar ante el menor sonido. El bosque a nuestro alrededor parecía vivo, lleno de susurros y movimientos fugaces. Cuando finalmente llegamos al destacamento de la Guardia Nacional, el primer rayo de sol estaba empezando a romper en el horizonte. El lugar estaba tal y como Elisa había predicho, abandonado. La puerta principal, una reja de acero pesado, estaba reventada, colgando de una sola bisagra. Un vehículo de transporte Humvee estaba volcado y quemado justo dentro de la entrada. Había casquillos de bala por todas partes. Aquí había habido una batalla, una muy fea, probablemente en los primeros días del brote. Avanzamos con una cautela extrema, dejamos el jeep fuera y entramos a pie, moviéndonos en formación, cubriendo cada ángulo. El silencio dentro del complejo era sepulcral. Había un edificio principal de oficinas, un par de barracones y en la parte de atrás un gran garaje de mantenimiento. Ese era nuestro objetivo. Pero primero, teníamos que asegurarnos de que el lugar estaba limpio. No íbamos a cometer el error de ser sorprendidos mientras teníamos el motor del jeep desmontado. El proceso de limpieza fue lento y metódico, barracón por barracón, habitación por habitación. Abrir una puerta, lanzar una luz química adentro, esperar, escuchar. Luego entrar, rápido y en silencio, revisando cada rincón, cada armario, cada sombra. El aire estaba viciado, olía a polvo y a encierro. Encontramos restos de vida apresuradamente abandonada, literas sin hacer, una partida de cartas a medio jugar sobre una mesa, una taza de café con moho en el fondo. Pequeños fantasmas de un mundo que ya no existía. No encontramos ni un solo caminante, ni uno solo, lo cual era en sí mismo profundamente inquietante. Un lugar como este, con signos de una lucha tan intensa, debería haber estado plagado de ellos, o al menos debería haber cuerpos, pero no había nada, ni vivos ni muertos. Era como si todos los que estuvieron aquí simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Una sensación de irrealidad se apoderó de mí mientras revisábamos la última habitación. El lugar estaba vacío, inquietantemente vacío. A pesar de la extraña sensación que me producía, el lugar era perfecto para nuestras necesidades. Los muros perimetrales, aunque dañados en algunas partes, seguían siendo una barrera formidable. El garaje era enorme, lleno de herramientas y con un foso de mecánico. Era más de lo que podríamos haber esperado. Usamos el Humvee volcado y otro camión abandonado para bloquear la entrada principal, creando una barricada improvisada pero efectiva. No detendría a una horda, pero nos daría tiempo para reaccionar. Una vez que el perímetro estuvo asegurado, metimos el jeep en el garaje y cerramos las enormes puertas metálicas. El sonido de las puertas al cerrarse, un eco metálico y pesado, fue como una exhalación de alivio. Por primera vez en 3 días, estábamos en un espacio cerrado y defendible. La tensión que había mantenido mis hombros pegados a mis orejas durante tanto tiempo comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por un agotamiento tan profundo que sentía que mis huesos pesaban el doble. Mientras Elisa y Mara montaban la primera guardia en el tejado del edificio principal, yo me puse a trabajar en el jeep. La luz del interior del garaje era tenue, pero suficiente. Reuní las herramientas que necesitaba. La familiaridad de su peso en mis manos, el olor a aceite y metal, era reconfortante. Era mi mundo. Un mundo de problemas mecánicos, de cosas que se podían desmontar, entender y arreglar. Mucho más simple y honesto que el mundo de afuera, lleno de monstruos con dientes o con rifles. Quité el manguito dañado. La goma estaba rajada y quebradiza. Encontré uno compatible en un viejo camión aparcado en el fondo del garaje. Mientras trabajaba, mi mente empezó a procesar lo que había pasado. El ataque a la trampa, la violencia, la velocidad. Habíamos actuado por instinto como un solo organismo. No hubo pánico, no hubo dudas. Cada uno hizo exactamente lo que tenía que hacer. Esa sincronización era la razón por la que seguíamos vivos.
Éramos una máquina bien engrasada, igual que el Jeep, pero la imagen de la trampa no se me iba de la cabeza. La organización, el equipo, la crueldad calculada de usar la esperanza como cebo. Aquello no era obra de un grupo de caníbales desesperados. Aquello era algo más, algo metódico, algo que podría volver a crecer, a expandirse. Eran una nueva forma de civilización, una civilización depredadora basada en el engaño y la fuerza. Y eso me aterraba mucho más que cualquier horda de caminantes. Los caminantes eran predecibles. La gente así no. Mientras ajustaba el nuevo manguito, mi mente ya estaba trabajando en el siguiente problema. El combate en el centro de exposiciones había revelado una debilidad en nuestro sistema. Mara, en la torreta, tenía que girar la pesada M240 manualmente. En un combate estático estaba bien, pero en movimiento, con el jeep dando bandazos, era casi imposible mantener la puntería. Perdíamos una gran parte de la efectividad de nuestra mejor arma. Necesitaba una solución. Miré alrededor del taller. Estaba lleno de piezas, de motores viejos, de chatarra. Mis ojos se posaron en el motor de un limpiaparabrisas de un camión pesado. Era pequeño, pero con un buen par motor. Tenía engranajes, un sistema de tornillos sin fin. Podía funcionar. Podía adaptar ese pequeño motor para controlar la rotación horizontal de la torreta. Un pequeño joystick en el puesto de Mara. Y podría apuntar de forma suave y precisa, sin importar lo mucho que se moviera el jeep. La idea se apoderó de mí, desplazando el cansancio y el dolor. Era un desafío, un problema que resolver, un propósito, tener un proyecto, algo en lo que concentrarme. Era mi forma de lidiar con el horror. Era mi ancla. Mientras otros podían rezar o escribir diarios, yo desmontaba motores. Encontrar una solución a un problema tangible era mi forma de imponer un poco de orden en medio del caos absoluto que nos rodeaba. Era mi forma de luchar. Empecé a reunir las piezas que necesitaría. El motor del limpiaparabrisas, unos cuantos relés, cableado de un panel eléctrico, una vieja palanca de mando de un panel de control de una grúa. Mi cerebro se puso en marcha, visualizando el circuito, la forma de montar el soporte, cómo conectar todo al sistema eléctrico del jeep. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una energía febril, la emoción de la creación. Iba a hacer a nuestro ángel de la guarda aún más fuerte. Mara bajó del tejado después de su turno de guardia. Me vio con las piezas extendidas en el suelo y una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. ¿Qué estás tramando, Nico? No hizo falta que se lo explicara. Ella vio el motor, vio la torreta y lo entendió al instante. ¿Crees que funcionará?, preguntó su voz teñida de una mezcla de escepticismo y esperanza. Yo solo asentí. Va a funcionar, le aseguré. Vas a poder pintar objetivos mientras yo hago donuts si hace falta. La noche cayó sobre el destacamento de la Guardia Nacional. El lugar permaneció en silencio. Afuera, el mundo seguía siendo un infierno. Pero dentro de aquel garaje, bajo la luz de una única bombilla alimentada por la batería del jeep, había un propósito. Había trabajo que hacer. Y por ahora, eso era suficiente. Desmontar, limpiar, soldar, conectar. Cada acción era un pequeño acto de rebeldía contra la desesperación. Cada tuerca apretada era un voto de confianza en el mañana. Mientras trabajaba con el sonido de mis herramientas llenando el silencio, me di cuenta de algo. El mensaje de la radio, la trampa, todo había sido una mierda, pero nos había obligado a movernos, nos había sacado de nuestra cómoda jaula en la hondonada y nos había traído aquí, a este garaje lleno de recursos que nos permitirían ser más fuertes. De una forma retorcida y sangrienta, aquellos monstruos nos habían hecho un favor y nosotros se lo habíamos devuelto con intereses. Eliza me trajo una lata de estofado frío. Me senté en el suelo de hormigón con la espalda apoyada en un neumático y comí en silencio. El estofado sabía a metal y a grasa, pero era la mejor comida que había probado en días. Miré a mis compañeras. Mara estaba limpiando la M240 con una devoción casi religiosa. Eliza afilaba su cuchillo. Sus movimientos eran precisos y económicos. Éramos un equipo, una familia forjada en el fuego y la sangre. Y mientras estuviéramos juntos tendríamos una oportunidad. Terminé de comer y volví al trabajo. La instalación del motor de rotación de la torreta me llevaría toda la noche, pero no me importaba. El cansancio era un zumbido lejano. Lo importante era estar listos para cuando tuviéramos que volver a salir, porque sabíamos que tendríamos que hacerlo. La seguridad de este lugar era temporal, una ilusión. No se puede permanecer en ningún sitio por mucho tiempo. La única regla de este mundo es: sigue moviéndote o muere. Y nosotros íbamos a seguir moviéndonos, más fuertes, más rápidos y más letales que antes, gracias a un pequeño motor de limpiaparabrisas y a la desesperada necesidad de sobrevivir un día más. Me concentré en el cableado, mis dedos moviéndose con destreza a pesar de los cortes y la grasa.
rojo con rojo, negro con negro, un circuito cerrado, una pequeña victoria. En este mundo tenías que celebrar las pequeñas victorias, porque las grandes ya no existían, y esta se sentía jodidamente bien. Pasé toda la noche trabajando bajo la luz solitaria de la bombilla. Mis manos se movían con una memoria propia, una destreza que venía de años pasados con los nudillos llenos de grasa. Corté el soporte del viejo motor con una sierra para metales. El chirrido de la hoja contra el acero era el único sonido en el vasto silencio del garaje. Luego, la soldadura. Las chispas azules y blancas iluminaban mi máscara, el olor acre del metal fundido llenando el aire. Era un trabajo delicado, que requería una mano firme y una paciencia infinita. 1 milímetro de error y todo el mecanismo se atascaría. El cansancio era un animal agazapado en la periferia de mi conciencia, esperando a que me detuviera para saltar sobre mí. Lo ignoré. Me concentré en el zumbido del transformador, en el calor del soplete, en la forma en que el metal de aporte se derretía y unía las dos piezas como si siempre hubieran sido una. Cada punto de soldadura era una pequeña victoria contra el caos exterior. Era mi forma de construir orden, de forjar un arma más perfecta a partir de los restos del viejo mundo. Era mi pequeña y silenciosa guerra. Cuando los primeros y tímidos rayos de sol se colaron por las sucias ventanas del garaje, había terminado. El pequeño motor eléctrico estaba firmemente montado en la base de la torreta. El cableado protegido dentro de un tubo metálico bajaba hasta la cabina, conectado a la palanca de mando que había rescatado y adaptado. Me quedé mirándolo, el sudor pegándome la camisa a la espalda. Mis ojos ardían por la falta de sueño, pero una corriente de pura satisfacción recorrió mi cuerpo. Ahora venía la prueba de fuego. Mara, la llamé por el intercomunicador. Subió a la torreta sin decir una palabra. Observé desde abajo conteniendo la respiración. Hubo un clic, seguido de un suave zumbido eléctrico, casi inaudible por encima del ralentí del motor del jeep. Y entonces, la pesada M240, una bestia de casi 40 kilos de acero, empezó a girar. No a tirones como antes, sino con un movimiento fluido, constante y controlado. Giró a la izquierda, luego a la derecha. Se detuvo en un punto precisa como un bisturí. Se movía sin esfuerzo. Mara asomó la cabeza por la escotilla. No sonreía, rara vez lo hacía, pero vi un brillo en sus ojos, un asentimiento casi imperceptible que para ella era el equivalente a un desfile con confeti. «Funciona», dijo, y su voz tenía un matiz de asombro. «Nico, es perfecto». Esa palabra viniendo de ella valía más que cualquier medalla. Significaba que nuestro poder de respuesta se había duplicado. Significaba que la próxima vez que nos encontráramos en una trampa, el infierno que desataríamos sería el doble de rápido y el doble de preciso. Con el jeep de nuevo operativo y mejorado, pasamos los 2 días siguientes en el destacamento, pero no descansando. El descanso era un lujo que no podíamos permitirnos. En su lugar, aplicamos nuestra metodología con una disciplina férrea. Cada momento de relativa seguridad debía ser aprovechado para prepararse para la siguiente crisis. La supervivencia no consistía en ganar una gran batalla, sino en ganar 1000 pequeñas escaramuzas contra el desgaste, la complacencia y la desesperación. Era un trabajo a tiempo completo. Eliza se adueñó de la oficina del comandante. Allí, extendió nuestros mapas sobre una gran mesa y empezó a trabajar. Con una meticulosidad de cirujano actualizaba nuestra información. Marcaba el centro de exposiciones con una calavera y la palabra trampa. Trazaba rutas de escape potenciales desde nuestra posición actual. Analizaba la topografía, identificando cuellos de botella, puentes, zonas de riesgo de inundación. Su trabajo era evitar que nos metiéramos en problemas. El mío y el de Mara era sacarnos de ellos si fallaba. Mara, por su parte, se encargó del arsenal. Desmontó cada arma que teníamos, hasta el último tornillo. Las limpió de la suciedad y la pólvora acumulada en el último enfrentamiento. Cada pieza era cepillada, aceitada y vuelta a montar con una concentración absoluta. Contó cada bala que nos quedaba, reorganizando los cargadores. Su atención al detalle era legendaria. Sabía que un fusil encasquillado en el momento equivocado era una sentencia de muerte y no iba a permitir que la negligencia nos matara. Yo dediqué un día entero a una revisión completa del Jeep, no solo el motor. Revisé el sistema de transmisión, los diferenciales, el sistema eléctrico. Rellené los fluidos, roté los neumáticos para equilibrar el desgaste, reforcé una placa de blindaje que se había aflojado con los impactos. Trataba al vehículo como a un paciente en cuidados intensivos. Escuchaba sus sonidos, sentía sus vibraciones. Era nuestra concha, nuestro caparazón. Y un caparazón agrietado no sirve de nada. Nuestra comunicación seguía siendo mínima. Habíamos desarrollado un lenguaje de gestos y miradas que nos permitía coordinarnos sin decir una palabra. Un movimiento de la mano de Eliza podía indicar la dirección de una posible amenaza.
Una mirada mía podía preguntar por el estado del combustible. El silencio era nuestro aliado. El ruido atraía a los muertos y alertaba a los vivos. Nos movíamos por el complejo como fantasmas, cada uno inmerso en sus tareas, pero siempre conscientes de la posición de los otros dos. El tercer día, mientras nos preparábamos para irnos, hicimos una última cosa. Con un bote de spray de pintura blanca que encontramos en el taller, Eliza pintó un mensaje claro y grande en la pared interior, junto a la entrada que habíamos bloqueado. Cuidado, centro de exposiciones es trampa. Matan para robar. No vayan. Era nuestra forma de dejar una miga de pan, una advertencia para cualquier otro desgraciado que pudiera pasar por allí. No podíamos salvar el mundo, pero quizá podíamos salvar a alguien. Fue esa misma tarde cuando Eliza captó la nueva transmisión. Estaba sentada en la cabina del jeep, girando lentamente el dial de la radio de onda corta, una costumbre que nunca abandonaba. La mayor parte del tiempo solo había estática, pero entonces una voz surgió de entre el ruido. Era débil, llena de interferencias, y a diferencia de la voz del locutor, esta sonaba real. Sonaba a un hombre cansado, no a un actor. Si alguien me oye, repito, es Leo. Estoy en la planta de tratamiento de agua del viejo embalse de Pine Mountain. Esto no es un refugio abierto. No vengan aquí esperando una comunidad. La voz se quebró por la estática por un momento. Pero el agua funciona. El sistema es por gravedad. No necesita energía. Hay agua potable. Repito, hay agua potable. Tengo más de la que necesito. Si estás solo, si estás desesperado, quizá valga la pena el riesgo. Hubo una pausa. Se le oía respirar, un sonido entrecortado. No es fácil llegar. La carretera del norte está derrumbada. Tienes que venir por los caminos forestales. Tened cuidado. He visto grupos extraños por la zona. No son amistosos, pero el agua, Dios, el agua es limpia. Leo, fuera. Y entonces, solo estática de nuevo. No era un bucle. No era un anuncio, sonaba como un hombre dejando un mensaje en una botella, sin saber si alguien lo leería. Nos quedamos los tres en silencio, escuchando la estática como si esperáramos que la voz volviera. Agua potable ilimitada, un sistema que no dependía de generadores ni de combustible. En un mundo donde una botella de agua limpia valía más que el oro, aquello era el santo grial. Y la forma en que lo dijo, la advertencia, la falta de promesas grandilocuentes, sonaba auténtico, peligrosamente auténtico. La esperanza era una droga peligrosa, y esa transmisión era una dosis pura. Eliza ya tenía el mapa extendido sobre el capó. Embalse de Pine Mountain, murmuró, su dedo trazando una ruta. Está aislado, muy aislado. Las carreteras principales no llegan ni cerca. Por eso probablemente nadie lo ha saqueado. El tipo tiene razón. Llegar allí será un infierno. Pero si es verdad lo que dice, no terminó la frase. No hacía falta. Un suministro de agua inagotable y seguro. Era la base de cualquier intento de establecerse a largo plazo. De nuevo, la decisión no necesitó de un gran debate. La trampa del centro de exposiciones nos había hecho más cínicos, pero también nos había enseñado a reconocer la diferencia entre un vendedor de crecepelo y un hombre desesperado diciendo la verdad. La transmisión de Leo tenía la textura de la verdad. El miedo, la vacilación, la honestidad sobre los peligros. Decidimos arriesgarnos. Cualquier cosa era mejor que vagar sin rumbo por las carreteras, esperando la siguiente emboscada. Partimos a la mañana siguiente. El destacamento de la Guardia Nacional se quedó atrás, un monumento silencioso a nuestra breve estancia. Nos había servido bien. Ahora volvíamos a la carretera, pero el ambiente era diferente. La paranoia seguía ahí, un pasajero constante en nuestro vehículo. Pero ahora estaba mezclada con algo más, una chispa de propósito. No solo huíamos de algo, sino que por primera vez en mucho tiempo íbamos hacia algo. El nuevo sistema de la torreta cambió las reglas del juego. Mientras yo conducía, Mara estaba en su puesto, no solo vigilando, sino practicando. Con la palanca de mando, seguía el vuelo de un pájaro, la copa de un árbol lejano, la silueta de un coche quemado. El cañón de la M240 se movía con una gracia letal, siguiendo sus órdenes al instante. Podía sentir una nueva confianza emanando de ella, y esa confianza era contagiosa. Estábamos mejor armados, mejor preparados. El viaje fue tan difícil como Leo había advertido. La carretera principal que llevaba hacia las montañas estaba completamente bloqueada por un derrumbe. Tuvimos que desviarnos por una red de caminos forestales que apenas estaban marcados en el mapa de Eliza. El jeep demostró su valía una y otra vez. Su tracción a las 4 ruedas arrastrándonos por pendientes embarradas y cauces de ríos secos. Era un terreno que habría sido intransitable para la mayoría de los vehículos. En varias ocasiones tuvimos que parar y usar el cabrestante para retirar árboles caídos que bloqueaban el camino. En otras tuve que hacer de explorador a pie,
buscando un paso seguro antes de arriesgar el jeep. Era un avance lento, agotador y frustrante. Cada kilómetro ganado se sentía como una victoria. El bosque era denso y opresivo. El sol apenas se filtraba a través de las copas de los árboles, sumiéndolo todo en una penumbra perpetua. No vimos a nadie, ni vivos ni muertos. El aislamiento del lugar era total. El silencio era profundo, solo roto por el ruido de nuestro motor o el chasquido de una rama bajo nuestros pies. Era un silencio que podía ser tranquilizador o aterrador, dependiendo de tu estado de ánimo. Para nosotros era ambas cosas. La ausencia de amenazas era un alivio, pero la sensación de ser las únicas criaturas vivas en kilómetros a la redonda era profundamente desasosegante. Después de casi 2 días de arrastrarnos por aquel laberinto verde, el terreno empezó a cambiar. El bosque se abrió y empezamos a subir por una ladera empinada. El aire se volvió más fresco, y entonces oímos algo, un sonido que casi habíamos olvidado. El rumor constante y lejano de una gran cantidad de agua en movimiento. El sonido de la presa. El corazón empezó a latirme un poco más rápido en el pecho. Estábamos cerca. Al llegar a la cima de la colina, detuve el jeep y apagué el motor. Nos quedamos en silencio, observando la vista que se abría ante nosotros. Abajo, en un pequeño valle, estaba el embalse, un lago de un azul oscuro y profundo contenido por un imponente muro de hormigón. La presa, y justo al pie de la presa, un edificio sólido de ladrillo y hormigón, rodeado por una robusta valla de seguridad. La estación de tratamiento de agua. Era exactamente como me lo había imaginado. Funcional, industrial, sin adornos. No había luces, no había humo saliendo de ninguna chimenea, no había guardias en la valla, no había señales de vida. Parecía abandonado, dormido, pero el sonido del agua era real. Un aliviadero en la parte superior de la presa dejaba escapar un torrente constante de agua que se precipitaba al río de abajo. El sistema estaba vivo. Leo había dicho la verdad. Sacamos los prismáticos. Nuestro nuevo protocolo, aprendido a la mala, era observar desde la distancia. Durante horas, estudiamos cada ventana, cada puerta, cada centímetro de la valla. Buscamos cualquier señal de movimiento, cualquier cosa fuera de lugar. La paciencia era nuestra mejor defensa. La prisa era una invitación a la muerte. Así que esperamos. Observamos cómo el sol se movía por el cielo, proyectando largas sombras sobre el valle. No vimos nada. El lugar permaneció inmóvil. El único movimiento era el del agua y el de las hojas de los árboles meciéndose con la brisa. No había señales de Leo, no había señales de nadie. Esto podía significar 2 cosas. O el lugar era seguro y Leo era extremadamente cauteloso, o Leo ya no estaba y algo malo había pasado aquí. Ambas posibilidades enviaban un escalofrío por mi espalda. La esperanza y el miedo eran 2 caras de la misma moneda. ¿Qué hacemos?, susurró Elisa bajando los prismáticos. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que yo sentía. No podemos quedarnos aquí para siempre. Tenía razón. La colina estaba demasiado expuesta. Teníamos que tomar una decisión. Acercarnos y arriesgarnos a una trampa, o dar la vuelta y volver al infierno sin rumbo que ya conocíamos. Pero la imagen de aquella agua limpia, el sonido de su flujo constante, era un imán demasiado poderoso. Nos acercaremos a pie, decidí. Dejaré el jeep aquí, oculto. Iremos los 3. Reconocimiento. No entraremos. Solo echaremos un vistazo más de cerca al perímetro. Buscaremos puntos débiles, señales de entrada, cualquier cosa que nos diga si esto es real o si es otra puta ratonera bien montada. Era un plan arriesgado. Dejar el jeep solo era algo que odiaba hacer, pero era la única forma de hacerlo con sigilo. Aparqué el jeep en un pequeño claro, bien oculto entre unos pinos espesos. Lo cubrimos con una lona de camuflaje y algunas ramas. No era perfecto, pero con suerte sería suficiente. Cogimos nuestras mochilas de asalto solo con lo esencial: agua, munición, equipo de visión nocturna y herramientas para forzar cerraduras. Cada uno de nosotros llevaba su arma principal y una secundaria. Nos movíamos ligeros, rápidos y silenciosos. El descenso por la ladera fue lento. Nos movíamos de cobertura en cobertura, usando los árboles y las rocas para ocultar nuestro avance. Mis oídos estaban alerta a cada sonido, mis ojos escudriñando cada sombra. El aire olía a tierra húmeda y a ozono, el olor que se produce cerca de grandes masas de agua en movimiento. Era un olor limpio, un olor a pureza que contrastaba brutalmente con el hedor a podredumbre que impregnaba la mayor parte del mundo. Llegamos al borde del bosque, a unos 100 metros de la valla perimetral de la estación. Nos tumbamos en el suelo, ocultos entre los helechos, y observamos. Desde aquí podíamos ver los detalles. La valla era de acero galvanizado, coronada con alambre de espino. Estaba en buen estado. La puerta principal estaba cerrada con una pesada cadena y un candado. No había brechas visibles. El lugar estaba sellado.
Las ventanas del edificio principal estaban intactas, pero cubiertas por dentro con lo que parecían placas de metal. Era una fortificación. Alguien había invertido tiempo y esfuerzo en hacer este lugar seguro. Podría haber sido Leo, o podría haber sido alguien que se encontró a Leo. Mi mano se posó instintivamente sobre la empuñadura de mi pistola. La sensación de acero frío contra mi palma era lo único que me calmaba los nervios. «Allí», susurró Mara, señalando hacia un lado del edificio. Había una pequeña puerta de metal, probablemente una entrada de servicio. No estaba cubierta como las ventanas, y al lado, en el suelo, había algo, una mancha oscura sobre el hormigón. Era difícil saber qué era desde esa distancia. Podría ser aceite, pintura o sangre. Un nudo de tensión se formó en mi estómago. Cada señal era ambigua, un jeroglífico que podía significar seguridad o muerte. Decidimos rodear el perímetro completo, manteniendo la distancia. Un círculo completo, buscando cualquier otra señal. En la parte de atrás del edificio encontramos la fuente del sonido del agua. Unos enormes tubos salían del edificio y vertían un flujo constante de agua limpia y cristalina en un canal que la devolvía al río. Era el agua procesada, el excedente del sistema. Era real. El sistema funcionaba. El corazón me dio un vuelco, pero justo al lado de la salida de agua vimos otra cosa. Había un pequeño huerto, rodeado por una valla improvisada. Las plantas estaban descuidadas, algunas marchitas, pero otras aún mostraban signos de vida. Alguien había estado cultivando comida aquí, y en uno de los postes de la pequeña valla había algo colgado, un sombrero, un viejo sombrero de pescador descolorido por el sol. Estaba inmóvil como si llevara allí semanas. De repente todas las piezas encajaron de una forma que no me gustó nada. El mensaje de radio desesperado, el lugar fortificado pero sin vigilancia, el huerto descuidado, el sombrero abandonado. Leo no se había ido de vacaciones. Algo le había pasado, y probablemente le había pasado aquí mismo, a pocos metros de donde estábamos. La pregunta era qué, y si qué o quién seguía dentro esperándonos. Volvimos a nuestra posición original, en el borde del bosque. La tarde empezaba a caer, y pronto la oscuridad nos cubriría por completo. Teníamos que tomar una decisión: asaltar el lugar por la noche, entrar a ciegas en lo que podría ser la guarida de un depredador, o esperar al amanecer. Ambas opciones eran terribles, pero la idea de pasar la noche a la intemperie, tan cerca de un posible refugio, era insoportable. «Entraremos esta noche», dijo Mara. Su voz era un susurro firme, sin espacio para la discusión. «Usaremos la oscuridad a nuestro favor. Quien quiera que esté ahí dentro, o lo que sea, no nos esperará. Entraremos por la puerta de servicio, rápido y en silencio. Limpiamos el lugar y para el amanecer será nuestro o estaremos muertos». Su lógica era brutal, pero impecable. En este mundo la indecisión era un suicidio. La acción, por arriesgada que fuera, era la única forma de sobrevivir. Asentí en la penumbra. Elisa hizo lo mismo. El plan estaba decidido. Ahora solo quedaba esperar a que la oscuridad fuera total. Me tumbé boca abajo, con el rifle apoyado en el suelo, la mira apuntando a la puerta de servicio. La mancha oscura en el hormigón parecía hacerse más grande a medida que la luz se desvanecía. Mi pulso era lento y constante, la calma fría que siempre precede a la tormenta. Íbamos a entrar, íbamos a reclamar ese lugar, o a morir en el intento. No había más opciones. La oscuridad se hizo total, un manto de tinta sin luna ni estrellas. Cambiamos a la visión nocturna. El mundo se tiñó de un verde fantasmal y granulado. Cada árbol, cada roca adquiría una cualidad irreal. Esperamos una hora más, dejando que la noche se asentara por completo. Luego, con una señal de mano, empezamos a movernos. Cruzar los 100 metros de terreno abierto fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso era deliberado. Cada pisada en la grava sonaba como una explosión en mis oídos. El único otro sonido era el rugido constante del aliviadero de la presa, un ruido blanco que al menos ayudaba a enmascarar nuestros movimientos. Llegamos a la valla. Mara se encargó de la cadena de la puerta de servicio. No usó una cizalla ruidosa, sino una pequeña sierra de torsión, un trabajo lento y silencioso. El metal gemía suavemente, una queja apenas audible. Yo la cubría, con el rifle apuntando a la puerta del edificio, mientras Elisa vigilaba nuestra retaguardia, su mirada barriendo la oscuridad del bosque del que acabábamos de salir. Mi corazón latía con un ritmo pesado y constante contra mis costillas. Un eslabón cedió, luego otro. La cadena cayó al suelo con un tintineo ahogado. Estábamos dentro. Nos deslizamos a través de la abertura y nos pegamos a la pared del edificio. El hormigón estaba frío y húmedo al tacto. Avanzamos agachados hasta la puerta de servicio. Estaba cerrada con una cerradura industrial. Era mi turno. Saqué mi juego de ganzúas.
Mis dedos, normalmente firmes, se sentían torpes y gruesos. La luz verde de la visión nocturna hacía que todo pareciera estar bajo el agua. Introduje el tensor, luego la ganzúa. Empecé a sentir los pernos. 1, clic. 2, clic. El sudor me perlaba la frente picándome en los ojos. El interior de la cerradura estaba en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía sentir la impaciencia de Mara y Elisa a mi espalda. Eran estatuas, pero podía sentir su tensión. Entonces el último perno. Un clic casi imperceptible y el cilindro giró. Retiré las herramientas y miré a mis compañeras. Asintieron. Agarré el pomo de la puerta. Estaba helado. Lo giré lentamente, sin hacer ruido. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad aún más profunda que la de la noche. Un olor a polvo, a óxido y a algo más, algo vagamente metálico y dulzón, salió a recibirnos. Entramos. Yo primero, Mara pegada a mi espalda, Elisa cerrando la puerta detrás de nosotros. Estábamos en un pequeño pasillo de mantenimiento. Tuberías gruesas corrían por las paredes y el techo. El aire era pesado, inmóvil. Nos movimos como habíamos practicado innumerables veces, un flujo continuo de movimiento y cobertura. Cada puerta se abría con una precisión coreografiada. Cada habitación se despejaba con una eficiencia silenciosa y letal. El lugar estaba muerto. No había caminantes, no había gente, solo silencio y abandono. El olor metálico se hizo más fuerte a medida que nos adentrábamos en el edificio. Nos llevó a la sala de control principal. Era una habitación grande, con paneles de control llenos de luces apagadas y manómetros que marcaban cero. Grandes ventanales, ahora cubiertos con placas de acero, probablemente daban a la presa. Y en el centro de la habitación, junto a la consola de radio, estaba él, o lo que quedaba de él. Era un hombre, desplomado en una silla, con la cabeza sobre la mesa. No se movía. Nos acercamos con cautela, pero era obvio que llevaba mucho tiempo muerto. No había signos de violencia, ni heridas de bala. Pero al lado de su mano extendida sobre la mesa, había una jeringuilla vacía y un poco más allá, un feo mordisco en su antebrazo, ennegrecido y rodeado de venas oscuras. La historia se contó sola. Lo habían mordido ahí fuera. Consiguió volver, enviar ese último mensaje de radio desesperado y luego tomó la única salida que le quedaba para no convertirse en uno de ellos. Fue un acto de voluntad. Un último acto de humanidad. Junto a él había un pequeño cuaderno de espiral, un diario. Lo cogí. La última entrada estaba fechada hacía 3 semanas. Me ha pillado uno, había escrito con una letra temblorosa. En el viejo supermercado de la carretera. Solo quería unas latas de melocotón. ¡Qué estupidez! No voy a ser uno de ellos. Si alguien encuentra este lugar, que lo aproveche. El agua es buena. El agua siempre fluye. Mi garganta se cerró. Este hombre Leo nos había dejado su legado. Había muerto, pero su voz nos había guiado hasta aquí. Pasamos el resto de la noche registrando cada centímetro del edificio. No había sorpresas. Estaba completamente vacío. El lugar era una fortaleza, muros de hormigón, pocas entradas y una fuente de agua y energía limitada de unas pequeñas turbinas movidas por el flujo de agua completamente autosuficiente. Era un milagro de la ingeniería del viejo mundo. Un oasis en medio del desierto. Cuando el sol empezó a salir, subimos al tejado y vimos el amanecer. El primero que veíamos sin sentir que teníamos que salir corriendo. El alivio fue una ola que casi me derribó. Se manifestó como un cansancio profundo, existencial. Nos sentamos allí, en el tejado, viendo cómo el sol pintaba el lago de colores dorados y rosados, y por primera vez en años sentí que mis hombros se relajaban de verdad. No estábamos a salvo, nunca lo estaríamos del todo, pero estábamos en el lugar más seguro que habíamos encontrado desde que el mundo se fue al infierno. Habíamos encontrado un hogar, o al menos la posibilidad de uno. Los días que siguieron se convirtieron en una semana de trabajo incesante, no de supervivencia frenética, sino de construcción, de echar raíces. Reforzamos la verja, cambiamos el candado de la puerta principal por una barra de acero soldada desde dentro. Mara eligió posiciones de tiro estratégicas en el tejado y en las ventanas. Elisa se hizo cargo del huerto de Leo, arrancando las malas hierbas y regando las plantas sedientas, devolviéndoles la vida con un cuidado maternal. Yo me sumergí en las entrañas de la estación. Me sentía como un niño en una juguetería. El sistema de filtración por gravedad era una obra de arte mecánica, simple, robusto, brillante. Pasé horas siguiendo las tuberías, limpiando los filtros, comprendiendo cada válvula y cada conducto. Hice que el sistema funcionara de forma aún más eficiente. Conseguí desviar parte de la energía de las mini turbinas para recargar nuestras baterías a un ritmo constante. Teníamos energía, teníamos agua, teníamos muros. Una tarde abrí un grifo en la cocina y llené un vaso de agua. Estaba fría, cristalina.
No tenía el sabor metálico del agua purificada con pastillas, ni el sabor a tierra del agua hervida de un río. Sabía a nada, sabía a agua. Bebí lentamente, saboreando cada gota. Era un lujo tan simple, tan fundamental, que casi me hizo llorar. Era algo que había dado por sentado toda mi vida anterior y que ahora se sentía como el regalo más preciado del universo. Establecimos una nueva rutina, una rutina que no se basaba en la huida, sino en el mantenimiento. Por la mañana, trabajo. Elisa en el huerto, yo en la sala de máquinas, Mara en el perímetro. Por la tarde, entrenamiento y mantenimiento de equipo. Por la noche, guardias en el tejado, pero eran diferentes. No eran guardias desesperadas, escudriñando la oscuridad en busca de un ataque inminente. Eran vigilancias tranquilas, observando el lago y las estrellas, escuchando el rugido constante y tranquilizador de la presa. Poco a poco, el lugar empezó a sentirse como nuestro. Encontramos las pertenencias de Leo. No tenía mucho: ropa, algunas herramientas, una pequeña colección de libros de bolsillo. Lo tratamos todo con respeto. Enterramos su cuerpo en una colina con vistas al lago. Eliza hizo una pequeña cruz de madera. No dijimos nada. No hacía falta. Era un silencio de gratitud hacia el extraño que nos había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, a pesar de la creciente sensación de seguridad, nunca bajamos la guardia del todo. La costumbre de la supervivencia estaba demasiado arraigada en nosotros. El jeep, nuestro fiel compañero, no fue desmantelado ni convertido en un objeto estático. Lo mantuve en perfecto estado de funcionamiento. Cada 2 días arrancaba el motor y lo dejaba al ralentí durante media hora. Y lo más importante, seguía aparcado justo al lado de la puerta principal del garaje, lleno de combustible, cargado con nuestros suministros de emergencia, listo para salir en menos de 5 minutos. Nuestra nueva vida era un extraño equilibrio entre la permanencia y la transitoriedad. Construíamos un hogar, pero manteníamos la llave de nuestra celda en el bolsillo. Plantábamos semillas, pero nuestra mochila de huida estaba siempre junto a la puerta. Era una contradicción, una forma de vida esquizofrénica, pero era la única forma que conocíamos de seguir cuerdos. Confiar en los muros, pero nunca olvidar que la carretera era nuestra verdadera casa. Una noche, durante mi turno de guardia en el tejado, me puse a leer el diario de Leo. La mayoría de las entradas eran mundanas: notas sobre el huerto, lecturas de los manómetros, la frecuencia con la que veía caminantes cerca de la presa. Pero las últimas páginas eran diferentes. Su letra se volvía más apretada, más errática. No hablaba de los muertos ni de otros supervivientes, hablaba del silencio. El ruido del agua es constante, me había escrito. Nunca para. Es como el silencio, pero con sonido. Me está volviendo loco. A veces creo que oigo cosas dentro del rugido, voces, susurros. Sé que no es real, pero cada día es más difícil ignorarlo. Otra entrada. Hoy he visto a alguien en el borde del bosque. Lo juro, una figura oscura observándome. Pero cuando he cogido los prismáticos no había nada. La soledad está jugando conmigo. O quizá no estoy tan solo como creo. Y entonces, la última entrada antes de la del mordisco. El silencio es un depredador. Te acorrala, te desgasta. Creo que este lugar, tan seguro, es la trampa más peligrosa de todas. No te mata con dientes o balas. Te mata desde dentro, llenando tu cabeza con el ruido de tu propia mente rompiéndose. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la noche. Cerré el cuaderno. El rugido de la presa sonaba de repente más fuerte, más complejo. Levanté mis propios prismáticos y barrí la línea de árboles al otro lado del lago, la misma que él debió de observar 1000 veces. La oscuridad era casi total, salpicada solo por el reflejo de las estrellas en el agua. Todo estaba en calma, inmóvil, pero por una fracción de segundo, solo un instante, mi cerebro me jugó una mala pasada. Creí ver algo, una forma que no encajaba, una silueta humana que se movía entre los árboles. Mi corazón dio un vuelco. Ajusté el enfoque, mis manos de repente sudorosas. Miré de nuevo con el aliento contenido. No había nada, absolutamente nada. Solo árboles, rocas y sombras. Nada. Me reí. Un sonido nervioso y ahogado. El diario de Leo. La sugestión. Eso era todo. Pero cuando bajé los prismáticos, la sensación no se fue del todo. La duda se quedó, una pequeña semilla helada plantada en mi mente. Nos habíamos librado de los muertos. Nos habíamos librado de los caníbales y de los cazadores de hombres. Habíamos encontrado el refugio perfecto, el lugar más seguro del mundo. Pero mientras estaba allí sentado, en el tejado de nuestra fortaleza, escuchando el rugido interminable del agua y mirando la oscuridad inmóvil del bosque, una terrible comprensión se apoderó de mí. Quizá Leo tenía razón. Quizá acabábamos de escapar de todas las prisiones físicas solo para encerrarnos voluntariamente en la peor de todas.